¿cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Yo soy Raquel, bienvenidos al TV Podcast número 59. Y para toda la gente que es nueva en este espacio, bienvenidos sean. Bueno, todos son bienvenidos, pero para los nuevos les cuento que esto es un espacio en el que nos gusta reflexionar de las cosas que pasan en la pantalla, combinado con las cosas que pasan detrás de las pantallas, y lo que queremos es llegar a una reflexión que sí sea algo pues que nos deje cosas bonitas en la emoción, pero que también vaya aderezado con historia o con el acopio de la información que yo realizo, digamos, de textos y de cosas que algunas otras personas han hecho sobre estos temas. Y bueno, pues yo me los apropio, los hago míos, los rescato y los pongo al servicio del tema en cuestión, como en este caso el tema del melodrama y de estos fenómenos que la gente que ya me sigue sabrán que son de mis favoritos. Y bueno, en este caso tenía muchas ganas de hablar de un par de ficciones, una que acaba de terminar, una que acaba de empezar y que para mí han llamado mi atención, no nada más porque me gustan como producto mediático, sino porque creo que tienen un uso del melodrama muy adecuado y que además no les da pena decir que están hablando del melodrama, que lo están usando. Digamos que tienen muchas cosas que vamos a ir platicando en este TV Podcast, pero una de ellas es que precisamente están pensadas para llegar a un público masivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de productos hechos para nichos específicos o para un solo nicho específico, sino que están pensados para audiencias amplias porque son productos hechos para la televisión abierta. Y de pronto hay muchas personas que ya están olvidando un poco de lo que se trata la televisión abierta y hacia dónde llega, porque bueno, pues estamos ahora muy acostumbrados a que las plataformas, a que esta manera de consumir a la carta nuestras preferencias en cuanto a entretenimiento o en cuanto al consumo audiovisual que se nos presenta, lo hacemos todo ya. Nosotros armamos nuestras parrillas de programación, nosotros somos, digamos, encajamos en nichos específicos y por eso es que consumimos determinadas cosas. Pero bueno, aquí la idea y lo interesante es pensar un poco y platicar un poco de cómo el melodrama ha tenido una evolución súper interesante y que creo que estos productos están hablando del melodrama de hoy, que no le da vergüenza a nadie y que no tiene por qué darle vergüenza a nadie ni hacerlo ni consumirlo. Vamos a hablar de dos cosas que, bueno, una de ellas es la teleserie que produjo Imagen Televisión junto con Telemundo, que se llamó Un Poquito Tuyo. De hecho, en Telemundo está todavía, en Telemundo empezó, no sé si semanas o meses más tarde de lo que empezó aquí en México, me parece que son meses más tarde. Y hay mucho que platicar de este producto, que tuvieron mucho cuidado. Yo escuché algunas entrevistas que realizaron los protagonistas, que en este caso fueron Jorge Salinas y Marjorie de Sousa, y particularmente le puse atención a aquella que le dieron a Álvaro Cueva para su programa En la Saga. Y decían que los productores y que toda la gente, digamos, que estaba trabajando en ello, les habían pedido que tuvieran mucho cuidado a la hora de promocionar el producto y que no la nombraran telenovela, sino que la nombraran teleserie. Es una teleserie y no una telenovela. Y por otro lado, vamos a hablar de El corazón nunca se equivoca, que es esta, digamos, le están llamando este spin-off de Mi marido tiene más familia, a partir de la historia de esta pareja joven, Aristemo, de Aristóteles y Cuauhtémoc, en una, digamos, en su propia aventura que tiene relación con algunos otros personajes de las telenovelas anteriores de Juan Osorio,
Y cuando digo las telenovelas es que no nada más es Mi marido tiene familia y Mi marido tiene más familia, sino telenovelas anteriores también. Y que estamos hablando de una serie que tiene toda la base melodramática, pero que únicamente va a durar hasta donde yo sé, al igual que sucedió con Silvia Pinal Frente a ti, solas serán 21 capítulos, es decir, el estreno que fue el domingo y 4 semanas de estarla consumiendo en las pantallas de las estrellas. Bueno, ¿con qué quiero comenzar todo esto? Pues ahora sí que disculparán ustedes, digamos, si me voy tan lejos, pero creo que es necesario porque me voy a ir un poco hacia mi propia experiencia en cuanto al estudio de las telenovelas, porque yo he tenido la oportunidad de poder documentar algunas de las cosas que han llamado mi atención respecto a la telenovela, y a mí me ha interesado mucho irme hacia el tema histórico, que muy poca gente ha rescatado esto, y Álvaro Cueva, el periodista Álvaro Cueva, lo ha hecho con una generosidad impresionante al regalarnos muchos textos y libros y revistas y columnas diarias que escribe, registrando un poco todo esto que ha sido el cambio desde finales de los años 50 del siglo XX hasta este momento, que la telenovela, bueno, pues digamos, tiene lugar en la televisión, pero en realidad la fórmula melodramática nosotros en México, o bueno, los mexicanos de ese entonces ya la conocían, ya tenían muy claro y muy bien posicionado el melodrama, no nada más en las radionovelas, no nada más en la prensa y en esta manera episódica de consumir ciertos relatos, no nada más en folletines como Lágrimas y Risas, y que después, bueno, años después también derivó en las fotonovelas, sino en el mismo cine mexicano. Si ustedes quieren irse, digamos, a este tema, pueden buscar varios de los textos que escribió o de las reflexiones que tiene al respecto el buen Carlos Monsiváis, porque incluso a mí me tocó ir a una exposición muy muy bonita que hicieron en el Estanquillo, rescatando mucha de la colección que Carlos Monsiváis realizó, con afiches y con varias cosas que tenían que ver con el cine mexicano. Y esta manera melodramática de representar y de crear en medio de una práctica cultural que tuvo un arraigo fundamental y que podía entenderse como el melodrama urbano, como el melodrama campirano, tenía, digamos, muchas maneras de entenderlo, y obviamente un combo, un mix de todo eso se dio cuando la telenovela pues empezó a ser telenovela, que además también traía esta base, digamos, en cuanto al montaje y en cuanto a la puesta en escena, tenía mucho más del teatro, y que por eso primero existieron los teleteatros, etcétera, etcétera. Pero hablé de Álvaro Cueva precisamente porque en uno de los primeros libros que él escribe al respecto de la historia de las telenovelas en México, que se llama Lágrimas de Cocodrilo, que es una reflexión maravillosa que hace por sexenios, desde los 50 hasta los 2000, Álvaro comenta que para la gente fue muy complicado saber cómo se iban a referir a esta nueva forma de entender el melodrama en la televisión. Y entonces menciona que pues no sabían si escribirlo con guión tele, guión novela, o TV, novela, o TV, novela. No sabían cómo lo iban a escribir hasta que, pues digamos, ya la propia práctica y el propio uso del término llegó a que se quedara como telenovela, y que así la conociéramos todos, como la novela que se veía por televisión. Y digamos que como todo en la vida, ya ni siquiera hablemos de un fenómeno cultural, como todo en la vida, la telenovela pues no es un fenómeno estático. La telenovela fue cambiando, y muchas de las cosas que fueron mediando estos cambios en nuestro país tenían que ver obviamente con la determinación tecnológica, ¿no? La llegada ya no nada más del color, sino obviamente el videotape, el apuntador electrónico, que además le da una característica importante para que se convierta en un producto industrial
industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que cambian, la posibilidad en algún momento de salir del set y poder acudir a locaciones para hacer historias que tuvieran un poco más de credibilidad en cuanto a su discurso visual, etcétera, etcétera. Y entonces lo que sucede es que hay muchas cosas que fueron variando, incluso en el terreno creativo, y en cuanto a esta posibilidad, digámoslo así, de entender a la telenovela ya no nada más desde sus cambios tecnológicos, sino también desde los cambios que se iban determinando en el orden profesional o en una cuestión, digamos, de organigrama, ¿no? ¿Quién tenía el peso creativo dentro de una telenovela? ¿Quién hacía, quién le daba esta autoridad a todo el proyecto? ¿Era el escritor, era el productor, era el director? Digamos, ¿no? Había distintos roles, y todo esto también fue determinando que, bueno, la telenovela en este momento es lo que es y ha llegado hasta donde está. Incluso también mucho, insisto, por decisiones que van más allá de la telenovela y son decisiones que están en el escritorio de alguien más que decide cuál es la línea que se va a seguir, como lo sucedió, no nada más en el caso de Televisa, digamos, con los refritos y con todo esto que sucedió después de la muerte del tigre, sino obviamente también está obviamente el ejemplo de cómo entró a competir Televisión Azteca con la ficción, ¿no? Que pasamos del Peñón del Amaranto y de estas cosas que se veían mucho como, digamos, las podemos entender como se ven hoy algunas producciones de Telemundo, porque esa era un poco la mística, las telenovelas que se hacían en Miami, y de pronto llega esta coproducción o esta serie de coproducciones con Argos, y entonces se ve una telenovela con un sentido muchísimo más periodístico, con una referencia visual y narrativa que traía Epigmenio Ibarra de las telenovelas del otro lado del mundo. Ya no estamos hablando de Miami, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de Centroamérica, y que todo eso le dio a las telenovelas de Argos un matiz muy diferente que después Televisión Azteca, ya por independiente, pues no supo replicar y se casó un poco más con el modelo Televisa. Y poco a poco Telemundo fue armando sus propios conceptos, de tal manera que se crean las narconovelas muchos años después, y que deciden no decirle ni siquiera narconovelas, como para no encajar en esos términos, sino les llamaron en Telemundo las super series, ¿no? Y que evidentemente cuando Argos empezó a hacer cosas también con Cadena 3, que después fue Grupo Imagen, también las llamaban así, las llamaban teleseries. Epigmenio Ibarra le tuvo un miedo enorme al término telenovela, aunque creo que toda la gente de la que estaba rodeada sabía que estaban haciendo telenovela, los actores eran de telenovela, el tono era una telenovela, pero Epigmenio Ibarra no quería decirle telenovela. ¿Por qué hago toda esta introducción tan específica? Bueno, porque volvamos a un poquito tuyo y volvamos a esta historia en donde seguimos después de tantos años, después de 60 años que la telenovela tuvo todos estos vaivenes. Seguimos un poco reflexionando el tema de si las telenovelas se siguen llamando telenovelas o no, si les da miedo, pero al final estamos viendo una telenovela, aunque en imagen pues decían que era una teleserie. Obviamente Imagen se asoció con Telemundo para hacer esta telenovela, y entonces, bueno, los lineamientos de Telemundo pues también son muy específicos al respecto. Pero entremos en materia, y esto solo fue como dar una pequeña introducción, porque esta es la realidad de la telenovela. Estaba yo escuchando una entrevista, hay un canal, bueno, todo un concepto del que ya he platicado aquí que se llama Produ, lo pueden encontrar en redes sociales y lo pueden encontrar como canal de YouTube. Y escuché una entrevista de alguien a quien yo tuve la fortuna de entrevistar hace algunos meses para un texto que escribí, que sacó varias neuronas de mi cabeza, pero que fue muy interesante porque justamente mi tema es hablar de los productores, si se parecen a los showrunners de las series, qué tienen de diferencia, etc. Y entrevisté a un hombre muy interesante en cuanto a su quehacer en este momento, pero en cuanto a todo lo que trae de background, que se llama Carlos Quintanilla. Y Carlos Quintanilla, entre otras cosas, ahorita trabaja para Lemon Films,
y están haciendo muchas cosas en cuanto a series, están haciendo series para Netflix, están haciendo las series de, por ejemplo, lo que ellos hicieron de HBO con El Señor Ávila, han hecho cosas para Canal 11, es decir, Lemon tiene una cuestión muy amplia, también trabajan con Televisa y con W en varias cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante platicar con Carlos Quintanilla y por qué fue interesante escucharlo? No nada más en la entrevista que me dio a mí de manera telefónica, sino en esta entrevista que tuvo hace como 2 semanas en Produ, o una semana, no me acuerdo, para el canal de Produ. Es justamente cuando le preguntan sobre la telenovela y él dice, caramba, porque reniegan del melodrama, y estamos hablando de un hombre joven, ¿por qué reniegan del melodrama si el melodrama bien usado sigue siendo muy útil? Y esto es simplemente un problema de nomenclatura, un asunto de nombres que todo el mundo odia decirle así, pero se siguen haciendo telenovelas y no hay que tenerle miedo al melodrama. Esto vino de un hombre joven y creo que al final de cuentas esto resume un poco el tema de que se está dando una evolución en el formato. Creo que lo que conocimos como telenovela se va a seguir haciendo de otras maneras y va a agarrar otras formas y otros nombres. Antes, o por lo menos en los años 80, cuando llegó la etapa más industrial de la telenovela, se tenían más o menos un promedio, se alcanzó un promedio de unos 120 capítulos más o menos por telenovela, más menos. Algunas tenían más, algunas tenían menos. Si me puse a ver, por ejemplo, El Pecado de Oyuki tuvo 80 capítulos, una cosa así. No fueron tantos, no, mentira, fueron 100 y tantos. La que tuvo poquitos, que me sorprendió muchísimo porque también la vi hace poco en Blim, fue por ejemplo Valeria y Maximiliano. Estamos hablando de una telenovela a principios de los años 90 y no era tan común tener telenovelas así. Pero bueno, en realidad esto también ha ido cambiando, es parte del formato, su periodicidad, pero también su duración. Antes las telenovelas eran de media hora, ahí sí aplica El Pecado de Oyuki. Poco a poco se fueron construyendo las telenovelas de 1 hora o de 45 minutos sin anuncios. Y entonces así ha sido este estira y afloja de conocer cómo los formatos, cómo el formato ha ido mutando y ha ido cambiando en función de muchísimas cosas. El caso es que, bueno, ya me desvié muchísimo. Estamos hablando de Un Poquito Tuyo, que fue una teleserie que se transmitió por Imagen TV, que duró 78, 79 capítulos, que terminó en lunes, una cosa muy extraña, porque no sé si estaban pensando en un final de domingo, como ahora los tiene Televisa, o yo qué sé. Pero, bueno, fue una telenovela que terminó el lunes de la semana pasada. Y la verdad es que yo debo de confesar que me pasó algo muy extraño con Un Poquito Tuyo, porque nunca me hizo mucha gracia verla. O sea, yo la vi anunciada, yo vi que estaban de pronto los promos. A mí me gusta mucho ver Imagen Televisión, sobre todo los domingos en la mañana, que es cuando hay caricaturas y luego sigue El Encantador de Perros y cosas así. Y entonces estaba Un Poquito Tuyo y estaban los anuncios y a veces hacían maratones y yo decía, no me cuadra. Jorge Salinas, Fuchi, Lorena Herrera, no, gracias. Bueno, total, fue en un golpe de, no sé, de decir, ok, me dedico a esto, tengo que verla porque algo está pasando. Y empecé a verla por YouTube porque además, bueno, esta es una telenovela que a diferencia de La Guzmán, esta sí la liberaron completita en YouTube, ponían los capítulos completitos en YouTube. Y esto me empezó a gustar porque no nada más vi una telenovela muy al estilo Telemundo y que después entendí que sí, que tenía que ver con que su productor ejecutivo es un hombre colombiano que ya ha trabajado antes con Telemundo y que trae un estilo. Si ustedes más o menos tienen referencias actuales, Telemundo está produciendo muchísimas super series, es decir, todo este contenido que tiene que ver con narcos y que tiene que ver con un poco más de violencia lo determinan super series, pero también tienen estas teleseries que son las telenovelas más clásicas, digamos, ¿no? Incluso ahorita que están haciendo el remake de Yo Soy Betty la Fea, caramba, 20 años después están haciendo el remake de Betty la Fea que se llama Betty New York y que ya la van a estrenar aquí en el canal 9 en Televisa la próxima semana.
Pero Telemundo ha venido reconstruyendo también una historia de telenovelas a partir de elencos multinacionales, a partir de elencos incluso medio improbables, con acentos diferentes y todo, que cuando en Televisa se veían extraños, en Telemundo se entendían muy bien por el tipo de público al que llegaban, y fueron perfeccionando un poco. Quizás la referencia que yo tengo más cercana, bueno, por ejemplo, obviamente replicaron una que vi, que fue la del Clon, por ejemplo, replicaron y que a mí me gustó mucho con Sandra Echeverría, pero quizás la referencia más cercana a lo que es un poquito tuyo es Silvana sin lana, que yo la vi en Netflix y que me pareció muy muy graciosa, en donde estaba Carlos Ponce y estaba esta actriz, se me olvidó su nombre, se llama Sara y ahora se llama Sara Mintz porque es la esposa de Joshua Mintz, el ejecutivo que era antes de Televisa, digo de Televisión Azteca, bueno, Televisión Azteca, Telemundo, fue de todas, y y fue muy bonito porque estamos hablando de telenovelas que son, o de historias que son muy clásicas, que están en el marco de una comedia de situación. Es decir, no pensando en el sitcom gringo como tal, con público y con escenarios, digamos, que están en un foro, ¿no? Claramente que no tienen como una cuarta pared, lo que le llaman la cuarta pared. Pero sí son situaciones que se dan en el entorno de una comedia y que en realidad te presentan historias ligeras, historias de entretenimiento. Y retomando las palabras de Rebeca Padilla de la Torre, que tiene un libro súper interesante que se llama Relatos de Telenovelas. Ella, esto fue en realidad una tesis y que lo recomiendo muchísimo para la gente que vaya a hacer estudios, sobre todo de recepción de este tipo de formatos. Ella habla de que esta matriz cultural del melodrama en la telenovela tiene una cuestión de operación que tiene dos puntos muy claros: la esquematización y la polarización. Es decir, en cuanto a la esquematización, es que los personajes están totalmente ausentes de psicología, digamos, lejos de la complejidad, lejos de los matices, porque se vuelven signos o estereotipos. Es decir, y aquí volvemos a la lógica de un público masivo. Estamos hablando de historias que tienen que llegar a un público súper amplio. Pensando en eso, no pueden tener tantísimos matices, porque si no, muy poca gente dentro de toda esa gran masa podría identificarse con tal o cual situación o con tal o tal cual personaje. Y lo que sucedió en Un poquito tuyo fue una situación bien, bien bonita. A mí me gustó mucho y por eso lo empecé a ver, que fue sacar a los actores de ciertas zonas de confort, aunque a Jorge Salinas ya lo habíamos visto en esta telenovela, justamente Juan Osorio, con Silvia Navarro, ya lo habíamos visto como este padre de familia que podía tener rasgos de comedia, que creo que yo nunca lo había entendido en Jorge Salinas hasta que lo vi haciendo esto, y dije, órale, pues también puede ser un poco gracioso el muchacho. Pero mi mayor sorpresa fue ver a Lorena Herrera haciendo un personaje de una mamá, y de una mamá con estos toques de comedia, que pues si bien pues Lorena Herrera, lo más cómico que yo había visto en ella era el referente era La Escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, pues aquí dentro de esta historia y dentro de un acomodo interesante se logró una comedia de situación que creo yo uno de los principales valores es que fue muy bien dirigida, pero que tiene algo muy importante, y ahí es donde voy a ir poco a poco enlazando para no hacer esto muy largo con el estreno de la telenovela o la serie, perdón, de Aristemo, del corazón nunca se equivoca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí y por qué de pronto en la expresión de la gente, ya no digamos el rating, sino en la forma de la gente de participar con estos productos pasa algo? Hay una identificación que, si bien no se da, digamos, entre los personajes por sí mismos, dentro de su complejidad o dentro de sus matices o circunstancias, sí se da como entornos. Es decir, ambas producciones están apelando a cosas que son básicas, digamos, dentro de la televisión abierta, que es apelar a distintos sectores de la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que Un poquito tuyo tuvo un personaje infantil, quizás no tenía una gran historia, pero existió.
tenían la historia, digamos, juvenil, de amor joven, de amor adolescente, guión un poquito más. Tenían la historia adulta y tenían la historia adulta mayor. Y es justamente lo que también tiene Juan Osorio con su propuesta y que ya hablaremos más adelante de eso. Pero creo que el hecho de que llegue a distintos públicos y que cuenten tantas historias con un elenco coral da otra historia y otro matiz. A mí me pareció que Un poquito tuyo empezó súper bien. Tenía un personaje odiosísimo que era la hija, pero creo que todo lo demás estuvo muy bien. Esta telenovela estaba basada en una historia chilena, después creo que fue agarrando su propio matiz para hacer algo mexicano, más mexicano, y eso también es un acierto, que es dentro de todo lo posible que se puedan tropicalizar estas historias, pensar que el público es un público local, no pensar en tu audiencia como un público primero global y luego local, porque es todo lo contrario. Carlos Quintanilla lo ha dicho muchas veces y de hecho a mí me lo dijo pensando un poco en las lógicas de Netflix. Netflix está pensando en lo local para impactar en lo global. No puedes hacerlo de otra manera. Y estas dos producciones, tanto Un poquito tuyo como El corazón nunca se equivoca, están pensando en el mercado local. Creo que eso es un gran acierto. A mí, sinceramente, Un poquito tuyo me gustó muchísimo cuando la empecé a ver. Me llamó mucho la atención. Me parecía que se pasaba muy ligero el capítulo. Obviamente, insisto, lo vi por YouTube. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, no nada más de la experiencia de ver esta historia, que llegó un momento, y sí también tengo que confesar, de los casi 80 capítulos, llegó un momento en el que sí se estancaron y me dio una flojera impresionante. Pero me gustó mucho, fue una historia redonda, fue una historia donde claramente se ve que no tenían ninguna necesidad de meterle mano, de alargarla con estas viejas prácticas que yo la verdad es que no me encantan, pero que se siguen viendo que son prácticas muy al estilo de Valentín Pimstein, de que si al público le gusta, la alargamos, y si al público le gusta ese personaje, lo metemos más. Funciona para algunas cosas, a mí no me gusta, creo que esto es irrespetar un poco la visión del escritor. Y aquí, insisto, el productor de Un poquito tuyo, que también ya había producido varias cosas para Imagen, las últimas telenovelas La taxista, y algunas de las cosas originales que han salido de Imagen en cuanto a ficción, han sido por la mano de Agustín Restrepo. Y de verdad que yo ya había tenido cierta idea con su trabajo y me gusta mucho. Me gustó mucho de Un poquito tuyo la iluminación, me gustó mucho este tema de la escenografía, me gustaron las historias, me gustaron los personajes, me gustó el personaje de Marjorie de Sousa, y creo que algo pasó muy interesante, y esto es de lo que quiero hablar también, porque esto es otro tema. Independientemente que Lorena Herrera me encantó, independientemente de que los tres hijos o los elementos de los personajes juveniles me cayeron perfecto, me encantó ver a la Cachuna, que ahora ya es toda una señora, ya hace personajes de adulto mayor y qué oso, pero me encanta ver a Arián Pellicer haciendo este tipo de cosas. Caramba, hay mucho que entender y mucho que rescatar en cuanto al elenco, en cuanto a las actuaciones, en cuanto a los personajes, en cuanto a la inclusión. Tuvimos un personaje con un quizás no evidente, pero sí con mucho respeto, que tenía una clase de esta gran tipología que existe de autismo. Tenía una clase de autismo y siempre fue tratado con mucho respeto el personaje, cosa que me encantó. Creo que esto también amerita una palomita, muy bien llevado, muy bien entendido. Pero creo que también hay otra cosa, aparte de lo que voy a mencionar, las audiencias. Una de las cosas que más me gustó de la experiencia de ver por YouTube fue leer los comentarios de la gente. Más o menos ahorita, antes de hacer el podcast, me puse a ver, así agarré como una muestra aleatoria de los capítulos, y más o menos los capítulos de esta telenovela en YouTube tienen un promedio de, ¿qué les gusta?
de unas 80,000 vistas, que no son tantas, pero más o menos tienen un promedio de entre 70, entre 100, dependiendo del día, dependiendo de la trama, dependiendo del momento, quizás incluso si era un capítulo de viernes, los comentarios. Y me dio muchísima risa encontrar varias cosas que fueron muy interesantes en cuanto a la gente. Es muy raro que un personaje protagónico no tenga las simpatías de la gente, pero sucede. Esto pasó con Marjorie de Sousa. A mí me pareció que Marjorie de Sousa estuvo increíble. Yo realmente creo que es la primera vez que la sigo en una telenovela completa. Obviamente es una persona a la que todo el tema de su chisme personal, pues quizás le gana en cuanto a la gente y en cuanto a la forma en que las personas la ven por encima del personaje. Pero de veras, los comentarios de la gente fueron muy, muy divertidos, porque independientemente de que muchos opinaran que el personaje de ella, que se llamaba Julieta, les cagaba y que de repente pasaban cosas en el capítulo y decían, ay, eres una mensa, no sé qué, no sé cuánto, la gente entra a comentar cosas positivas, y yo no sé si hay una especie de curaduría ahí por parte de Imagen de quitar comentarios negativos, pero en realidad todos los comentarios que yo veía sobre la telenovela todos los días eran comentarios que tenían que ver con la novela y de gente que se involucraba completamente en la trama, ¿no? Así de, odio a Viviana, me encantan estos, no sé qué, yo diría esto. O gente incluso que decía, entré por idiota, me caga esta novela, pero ya me piqué y ahora la termino. O cosas así, pero me pareció muy sintomático encontrarme comentarios positivos de la gente. Comentarios que sí de pronto odiaban mucho a la protagonista y querían a la antagonista, porque creo que Lorena Herrera para muchos de nosotros fue una sorpresa. Pero el tema de los comentarios, que ojalá eventualmente la gente que estudia las audiencias pueda ir entendiendo, quizás no fueron audiencias tan altas. De hecho, el mismo Produ, lanzó todas las semanas se están sacando las mediciones de rating. En este caso, en México tienen la base de Nielsen y Bope. Y el lunes 17 de junio, que fue cuando se terminó Un Poquito Tuyo, tuvo un promedio de vistas de 462,000 personas conectadas, obviamente comparado con Las Estrellas, que fue el rey, que tuvo 3 millones. Entonces, bueno, son cifras que no se pueden comparar, pero no es un mal número y obviamente no alcanzó esos picos. Pero, por ejemplo, el último capítulo en internet, en YouTube, tiene muchísimas más vistas y la gente comenta. Y lo interesante es que la gente quiere una segunda temporada, que eso es algo muy extraño que está pasando con las telenovelas, que también ahora están retomando de las series y ahora también las estamos haciendo o consumiendo por temporadas. Bueno, ¿qué pasa ahora con el tema de Aristemo y de Mi marido tiene más familia y de El corazón nunca se equivoca, que es este spin-off? Qué maravilla de creador que es Juan Osorio. Qué forma de comandar un equipo. A Juan Osorio lo he seguido bien de cerquita, y este texto que les digo que escribí sobre productores, tenía yo que mencionarlo porque su trabajo me llama mucho la atención por encima de otros, que seguramente hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes nuevas, pero yo creo que Juan Osorio tiene algo muy interesante, que es que tiene la experiencia en un lugar como Televisa, de hacer un tipo de ficción muy específica, pero creo que Juan Osorio tiene algo más, y es pueblo. Él lo dijo en una entrevista, de hecho lo cito, y lo cité también en el texto de Aristemo que salió de Tierra Adentro. Él es pueblo, él conoce a la gente y él más o menos intuye que, y coloca elementos muy interesantes que ahora se replican, que es la comida, que es un tema geográfico, respeta y sigue respetando el tema de Oaxaca por sobre todas las cosas, cuando que ahora la anécdota es de un par de chicos que se mudan de la ciudad de Oaxaca para ir a estudiar la universidad a la Ciudad de México, pero traen a Oaxaca consigo.
yo me quedé pensando y dije, bueno, esto es distinto, aunque no es nuevo. Hace poco encontré en YouTube una telenovela viejísima que se llama Marionetas y la premisa era la misma. Marionetas era la historia de 3 chicas universitarias que se conocen dentro de la universidad y que cada quien llega de distintos puntos de la República. Incluso una llega de Nayarit, otra llega de no sé dónde, o sea, eran realidades distintas, pero bueno, pues ya la historia se centra en ellos y en ellas específicamente. Acá estamos hablando de tramas que se van a ir uniendo con otras, porque es la trama de los chicos con la trama de los adultos y que van a tener 20 capítulos para, bueno, en 21 capítulos nos van a contar cosas muy interesantes. Y volvemos a la misma fórmula que les comentaba yo de Un poquito tuyo. Tenemos los personajes adultos, tenemos los personajes adultos mayores, tenemos que en este caso podríamos entenderlo como los personajes de Nuria Bajes y de Elena Rojo. Tenemos, digamos, la trama que está en los personajes de Leticia Calderón, que está en Laura Flores, de todas ellas, ¿no? La misma Polita, están obviamente los Aristemos y no sé, quiero suponer que así como están los hermanitos de Temo y el niñito que es el hermanito de Aristóteles, a lo mejor por ahí también hay de pronto un guiño. Y volvemos a un tema interesante que es la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Que no nada más es hablarle al público local desde lo visual, desde, digamos, una narrativa que llama mucho la atención, que ahora se cuenta con más elementos de iluminación y con una fotografía, y que incluso en las novelas de Juan Osorio, insisto, la comida, la ropa, esta cuestión de la identidad cultural que es tan importante para él. Pero estamos hablando de que son historias que tienen una carga de valores importantes. Y uno de los valores más principales que se sigue promoviendo es la familia. La familia como el pilar. Familias disfuncionales, sí. Familias que, como en el caso de Un poquito tuyo, ni siquiera se logran como tal. Ya no son el soporte nuclear, porque en Un poquito tuyo, sin venderles mucho la trama o spoilárselas, estamos hablando de un hombre divorciado. No viudo como normalmente pasa en las novelas de Televisa, no. Divorciado que al final de cuentas, bueno, tiene una relación con otra persona. Entonces, y de una chica que 2 veces deja en el altar a la misma persona. Entonces, estamos hablando sí de nuevas concepciones sociales. Bueno, hablar de una pareja de adolescentes homosexuales que se van a vivir juntos para estudiar la universidad es totalmente hablar de otras nuevas maneras de entender la sociedad. Sin embargo, todo gira en torno a los núcleos familiares, a la familia como el soporte de los chicos que se van, pero también de los chicos en esta otra novela que están a punto de volar y que ya tienen la suficiente madurez para aceptar las decisiones de los padres a partir de sus propios errores o caídas. Pero seguimos hablando de un entorno familiar, que en este caso había una abuelita, en este caso había una mamá, o sea, aquí en la de Aristemo también, y aquí tenemos historias como, insisto, que tienen que ver con este arraigo en donde la familia se torna como el valor más importante. Ya no les quiero vender más trama, ya no me quiero extender tantísimo porque, para variar, esto va para largo. Ya voy a ir redondeando. Me encantó el final de Un poquito tuyo. Fue redondo, fue completo, fue interesante. Fue lo que la audiencia quizás quería, aunque había muchas fallas en cuanto a cuestiones ilógicas que incluso la gente del YouTube me hizo reflexionar y decir, oye, sí es cierto, no me había fijado en esto. Tuvo algunas fallas en cuanto a cómo terminó, pero me encantó. Pero me encantó todavía más el inicio de El corazón no se equivoca, que si bien el mismo Produ saca las cifras del domingo y le da, según Ibope, y lo que dicen es que la transmisión de Azteca 7 de Toy Story tuvo 6.8 millones de televidentes en contra de Juntos el Corazón Nunca se Equivoca, que tuvo 5.7, ¿no? Bueno,
Sea lo que sea, el fenómeno de Aristemo es una cuestión otra vez interesante en cuanto al estudio de las audiencias, cómo las audiencias están agarrando esto, cómo están retomando, qué están haciendo con lo que ven, cómo aprenden esto en su vida. El libro de Rebeca Padilla de la Torre, léanlo, tiene algunos años ya, pero ella hace un estudio etnográfico en cuanto a estos consumos, en cuanto a una telenovela, cómo la gente, qué hace con lo que ve en las telenovelas, cuál es la interpretación que se le da a lo que ve como una construcción o reconstrucción de las realidades más cercanas. En este caso creo que Aristemo podría estudiarse perfectamente desde ahí, porque mucho de lo que está pasando es increíble verlo, pero además a mí me gusta mucho el cuidado que ha tenido Juan Osorio como productor de llevar un producto a todo esto. Cuidado, no nada más desde lo que vemos en la pantalla, sino de lo que no vemos. Sí hay discursos religiosos, los vimos en Un Poquito Tuyo, los vemos acá. Hay una persona en el personaje de Laura Flores que hace barro, trabaja el barro negro, que es el de Oaxaca, y que obviamente la primera imagen que aparece es de una Virgen de la Soledad. Entonces quedan muy claras gráficamente, visualmente, las cuestiones del discurso también desde lo ideológico o desde una cuestión así, que eso también es una tradición del modo de producción en México. Pero lo que hace Juan Osorio va más allá, y es que al final del primer capítulo hizo algo que yo solía encontrar antes casi siempre al final de algunas telenovelas. Se dio muchísimo en los 80 sobre todo, y a mí me fascinaba eso, porque algunos productores lo que solían hacer cuando terminaba una telenovela era, en los créditos finales, le daba le daba imagen a las personas que atrás en la cuestión del equipo creativo estaban haciendo la telenovela. Y aparecía la imagen de todos los actores, pero también aparecía la imagen del productor, del director, de no sé qué. Era como una especie de, digámoslo así, educación mediática para decirnos quién era la persona que decías tú, el crédito decía fotografía o decía, no sé, diseño de imagen o ambientación, y eso qué madres es. No lo alcanzabas a saber, pero por lo menos más o menos veías el nombre y veías a la persona. Había una persona atrás de eso. Y lo que hace Juan Osorio es que en este primer capítulo que sucedió el domingo, lo hizo a la inversa. Él hizo esto en el primer capítulo, después de que termine el capítulo, o al menos así lo encontré yo en el Blim, que lo vi apenas ayer. Tiene una consecuencia en el capítulo número 1, que es una mesa redonda con los escritores que hablaron muy poco, junto con Mara Patricia Castañeda, Álvaro Cueva, Maxine Goodside y Atala Sarmiento, en donde cada uno habla de lo que le gusta o no le gusta de este capítulo y de lo que pretende ser esta serie. Y después hace un clip hermosísimo en donde cada una de las personas involucradas del equipo creativo explica quiénes son y cuál es su aportación dentro de esta serie que estamos por ver. Y eso me pareció maravilloso porque el equipo creativo casi nunca es tomado en cuenta. Y Juan Osorio, como líder, como la persona que tiene el comando, hizo esto, presentó a todo su equipo y me pareció una manera maravillosa de hablar de un nuevo formato que ya está incluyendo redes sociales, que ya está incluyendo a la fotografía desde hace algunos años, que ya está incluyendo otras maneras, y que para Juan Osorio fue necesario explicarle a la gente en qué consiste. Carla Estrada lo hizo hace muy poco a partir de textos. Ella sacó un libro que se llama Pasión y que era todo el detrás de cámara explicando cada una de las funciones de su equipo creativo, además de los actores. Lo hizo Juan Osorio en este momento y creo que eso es importante y es maravilloso. E independientemente de lo que vayamos a ver, que a mí me gustó mucho, aunque hay algunas cosas que digo ok, pero creo que es Juan Osorio y que está usando fórmulas, insisto, que vienen hasta del mismísimo Valentín Pimstein, haciendo este juego con las hermanas que se llaman Dora y Nora, y que de pronto le encuentro una cruz ahí con cadenas de amargura y no sé qué, pero creo que son los personajes más ricos y que para mí ver siempre a Elena Rojo es una maravilla. Me encanta ver a Leticia Calderón, odio que Laurita Flores se haya puesto Botox porque es tan bonita, pero creo que todas estas historias, que además me hace muchísimo ruido porque creo que Laura Flores es 1000 veces más grande que Sergio Sendel, y no me gusta Sergio Sendel, pero este rollo ahora de involucrar a una chamaquitita con Sergio Sendel y todo esto le va a dar algo interesante y bueno,
una de las chicas, ya para ir cerrando, que aparece en este equipo creativo, explica desde el principio que es la persona encargada del marketing dentro de las telenovelas y que yo ya lo había dicho, Juan Osorio se ha convertido en un buen vendedor y tanto que sus marcas desde hace mucho tiempo, las marcas han estado muy cerca de una manera orgánica en esto que pues tiene un nombre muy particular para el cine que se llama el emplazamiento de producto, que es ver marcas orgánicamente como si las viéramos en la vida diaria, como si volteáramos y de repente estamos platicando y de fondo se ve una tienda. Bueno, así lo intentan hacer aquí, con marcas que están involucradas desde la cortinilla, como ha venido siendo con mi marido. Como mi marido tiene familia y más familia, ahora encontramos a Halls y encontramos a la UVM, a la Universidad de México, del Valle de México, y así vamos a ir encontrando varias marcas. La chica de marketing en esta capsulita pequeña lo explica así. Y entonces es como, no se extrañan, esto es lo que van a ver, esto es la serie. Y esta es una manera también de darle una evolución a una telenovela, porque estás usando totalmente el recurso melodramático, es melodrama puro, pero en menos capítulos, pero con otras técnicas, con otro equipo o con otros nombres en el equipo de producción, si tú lo quieres. Y así como Álvaro Cueva lo documentó, todos estos cambios que ha venido la telenovela teniendo, y no nada más Álvaro Cueva, sino muchas personas, pero comentó Álvaro porque fue el que mencioné al inicio, la telenovela está cambiando, está evolucionando, ya hablaremos más a profundidad, pero sí quería yo hablar de esto porque la telenovela está evolucionando, quizás es momento de decirle RIP a la telenovela clásica y de referirnos a la telenovela como el producto que fue, y de referirnos a otro tipo de serie, teleserie quizás, como el producto que viene a resultar la evolución acertada después de que tuvieron webnovelas que no pegaron, después de que tuvieron otro tipo de cosas. El melodrama sigue reinando y el valor de la familia y el valor de cuestiones religiosas. Hay muchas cosas que parecerían sorpresa, pero que si vemos telenovelas y los discursos televisivos siguen estando ahora en estas nuevas formas, solo que de manera diferente. Quizás son solo piezas que se acomodan de distinta manera, pero siguen estando ahí en mayor o menor medida. Yo soy Raquel, espero que les haya gustado esta reflexión. Oigan, ya esto fue una cuestión personal, o sea, yo tuve mi fiesta, la hice. Bueno, espero que les haya gustado, espero que sigan a esta ratona de televisión. A mí me encuentran en mis redes sociales como Ratona de TV. Obviamente esto lo encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que es en YouTube donde también estoy subiendo estos TV Podcast. Y estos TV Podcast los pueden ustedes escuchar vía iVoox o vía iTunes o vía Spotify. En la manera de lo posible, me encantaría que ustedes calificaran este producto. Si les gusta, denle estrellitas o denle like o compártanlo, déjenme un comentario. ¿Les gusta o no les gusta? Ven telenovelas, lo encuentran un placer culposo. Aquí en este espacio no tenemos ningún placer culposo, todos son disfrutes que tenemos en mayor o menor medida y que si los reflexionamos y los hacemos conscientes, pues no pasa nada. Yo soy Raquel, de nueva cuenta, me dio muchísimo gusto que los ratones y ratonas estuvieran aquí. Bienvenidos a los nuevos y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más. Bye.